Buen día para todos. Continuamos con esta lista de reproducción llamada diodos rectificadores, en donde vamos a darle continuidad al análisis de los circuitos con diodos en DC. En el video anterior nosotros dejamos planteado este pequeño problema en donde nos pedían encontrar el valor de B sub S tal que permitiera que el diodo 1N4001 entrara en conducción, es decir, que permitiera fluir la corriente en este sentido. Dejamos unas respuestas planteadas, de las cuales la respuesta correcta es la opción B. Bien, pasemos entonces a lo que venimos, que es analizar otro circuito. Vamos a continuar con la misma estructura del circuito que hemos estado analizando anteriormente, con la finalidad de incluir ahora un análisis distinto en cuanto a la obtención de la resistencia interna del diodo. En esta oportunidad vamos a obtener esa resistencia interna, es decir, la R sub D, mediante simulación. Entonces, el problema dice así: hallar el voltaje V sub 0 para el circuito de la figura, este que tenemos acá. Considere la aproximación lineal para el diodo 1N4148. Es decir, esta aproximación lineal es la aproximación en donde consideramos la resistencia interna y el voltaje umbral del diodo. Bien, si nosotros buscamos la hoja de datos, podemos ver que este diodo es un diodo de pequeña señal, en donde sus valores máximos, dentro de los que nos interesa por ahora, es esta corriente rectificada promedio en DC, que es de 200 mA máximo, a diferencia del 1N4001 o toda esa serie del 1N4001 hasta el 1N4007 teníamos una corriente máxima de 1 A. Además tenemos este voltaje BRRM, que es el voltaje inverso que puede soportar en los extremos el diodo, en este caso es de 100 voltios. Entonces ya ustedes pueden ir familiarizándose un poco con estas características de los diodos, cuál diodo pudiera emplear en determinada aplicación. Pasemos entonces a ver la simulación. Esta curva que tenemos acá es una curva de corriente en función de voltaje del diodo 1N4148. Esta curva se obtuvo mediante Proteus. Vamos a pasar la simulación para que observen cómo fue que se obtuvo esta simulación. Esta simulación fue obtenida mediante un barrido en DC, es decir, un DC sweep análisis. Para este análisis nosotros lo que montamos fue un circuito sencillo, simplemente una fuente DC con un diodo 1N4148, obviamente porque es el que estamos estudiando, polarizado en directa, en donde esta fuente DC va a ser la que se va a variar. Lo único que se hizo acá fue activar esta opción de edición manual, y acá en donde aparecía 0 pusimos la variable X, porque es la variable de control que aparece en el DC Sweep. Observen, es esta variable de barrido. Y el análisis, el rango, lo hicimos desde un valor de 0 a 1.5 voltios con un valor nominal de 500 milivoltios. Además, la escala Y la establecimos de 0 a 400 mA por comodidad y ver mejor la señal, ya que estos valores de corriente se elevaban de manera abrupta. Entonces ustedes pueden no modificarla y ver a lo que me estoy refiriendo una vez que hagan la simulación, y luego pues hacen esta variación del eje Y. Bien, entonces para que quede más claro, esta fuente de C la obtenemos de acá. Simplemente a esta fuente C le damos doble clic, activamos acá la opción manual, y en donde dice 0 ponemos la variable X, listo, y luego para el análisis sweep nos venimos acá y seleccionamos DC sweep, dibujamos la ventanita de DC sweep, damos doble clic y ajustamos los parámetros, que es solamente poner de 0 a 1.5. Eso es todo lo que hay que hacer, y establecer los valores de escala del eje Y. Bien, una vez que ustedes ya tienen
definido eso, entonces el siguiente paso es medir los valores umbrales y máximo para poder obtener la resistencia interna del diodo. Bien, una manera de nosotros obtener la resistencia interna es empezar por el valor máximo de la corriente, tal como lo hicimos para el 1N4001. Ese valor máximo de corriente para este caso, como ya bien vimos de la hoja de datos, es de 200 mA. Nos proyectamos, ¿verdad?, con una línea horizontal hacia la curva, y donde choque la curva bajamos de manera vertical donde corte el eje X, entonces ese es nuestro primer punto, es decir, 890 milivoltios con 200 miliamperes. El otro punto es para el umbral, que es 700 milivoltios. Como aquí no se logra apreciar bien, pues entonces regresamos a la simulación, nos ubicamos acá en 700 milivoltios, ok, 700 milivoltios, tenemos 2,95 miliamperes. Entonces, con esos puntos nosotros obtenemos la resistencia interna, 890 milivoltios, observen acá, 700 milivoltios, que fue el umbral que acabamos de obtener del gráfico, 200 miliamperes, que es la corriente máxima, y 2,95 miliamperes, que es el valor de corriente correspondiente a 700 milivoltios. Eso nos da una resistencia de 0,96 ohms. Una vez que ya tenemos entonces los parámetros o caracterizado el diodo, procedemos entonces ahora sí a realizar el análisis del circuito. Vamos a asumir entonces, como esta fuente de 18 voltios, al igual que hicimos en aquella oportunidad, vamos a asumir que este diodo está en conducción. Si asumimos que el diodo está en conducción, vamos a sustituir el diodo por su modelo interno, que es la fuente de 0,7 voltios y 0,96 voltios. Recuerden que estos dos puntos que están identificados ahí son los terminales del diodo, el punto de ánodo y el punto de cátodo. Una vez que ya tenemos el circuito equivalente, ahora sí procedemos a analizar. Recuerden que el objetivo es encontrar el voltaje V sub 0. Planteamos las corrientes I sub 1, corriente I sub 2 y la corriente del diodo, que es toda la corriente que parte desde el nodo Bx, pasa por el nodo B0 y llega al nodo de 0 voltios. Planteamos entonces un nodo de corriente en V sub X, donde decimos que la corriente I sub 1 es igual a la sumatoria de I sub 2 más I sub D. Sustituimos entonces los valores de corriente en función de voltaje y decimos corriente I sub 1 es 18 voltios menos Bx entre la resistencia que arropa esos dos nodos o que está entre esos dos nodos. Luego la corriente I2 es simplemente Bx entre 5K, tal como se observa acá, y luego la corriente I sub D, en este caso es Bx, estoy planteando es la corriente que va del nodo Bx al nodo B0, entonces Bx menos B sub 0 menos 0,7, ¿verdad?, entre la resistencia interna. Yo pudiera también tomar el valor de la corriente I sub D como B sub 0 menos 6 entre 5K. Es indiferente, la idea que tomé este valor era para plantear una ecuación de Bx con B0, pero de cualquier forma el enunciado o el problema es resolvible como ustedes lo puedan o lo quieran abordar. Luego yo necesito linealizar esta ecuación, multiplico toda esta expresión por 5000 y me queda esta expresión ya linealizada, es decir, sin el denominador. Agrupamos los términos semejantes y nos queda esta primera ecuación. Ya con esta primera ecuación vamos a relacionar esta corriente I sub D. Esta corriente I sub D es Bx menos B0 menos 0,7 entre 0,96, tal como se observa acá. Pero también es igual a B sub 0 menos 6 entre 5K. Entonces, una vez que tengamos esta relación, procedemos a desarrollar matemáticamente esto y nos queda la siguiente ecuación. Agrupamos los términos semejantes y nos queda esta segunda ecuación. Entonces ya podemos observar que tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas, que son Bx y B sub 0. Si nosotros aplicamos algún método de resolución del sistema de ecuaciones como reducción, sustitución o eliminación, o simplemente tomar una calculadora e introducir este sistema, vamos a obtener estos valores, que Bx es 8,23 y B sub 0 es igual a 7,53. Veamos entonces en la simulación
cuáles son los valores arrojados para este circuito. Si nosotros tenemos acá nuestro circuito, procedemos a simular, vemos entonces que el voltaje V sub 0 es igual a 7.6 voltios y el voltaje V sub X es igual a 8.20 voltios. Observen que son valores muy cercanos, es decir, que el análisis teórico que acabamos de realizar está perfectamente. Bien, pasemos entonces a realizar una pequeña comparación de lo que obtuvimos y el análisis mediante simulación. Observen, 8.23 es el valor teórico y 8.20 es el valor simulado. V sub 0 7.53 y el valor de V sub 0 es de 7.60, es decir, tenemos una buena precisión en cuanto a los valores que nosotros hemos hallado. Bien, pero hay un detalle. Recuerden que cuando nosotros partíamos realizar un análisis, lo primero que debíamos hacer era si la resistencia interna, de acuerdo si cumplía o no con una condición, se consideraba o no. Ese análisis no lo hicimos acá y lo hice a propósito para que ustedes observen que no hay alguna diferencia. Sin embargo, el análisis matemático es un poquito más laborioso en un caso que en otro. Entonces, lo primero que se debe hacer si ustedes van a asumir que el diodo está encendido es considerar si la resistencia interna se va a tomar en cuenta o no. Buscamos entonces la R de Thevenin. La R de Thevenin entonces es la resistencia vista entre los terminales del diodo. Para encontrar la resistencia de R de Thevenin, recuerde que debemos pasivizar el circuito. Esto es cortocircuitar la fuente B1 y cortocircuitar la fuente de 18 voltios. Nos queda entonces este circuito como está acá, conectado a tierra y conectado a tierra por acá. Mi R de Thevenin entonces es el paralelo de esta resistencia con esta resistencia en serie con esta resistencia. Tal como se observa en esta expresión, nos da un valor de 7500 ohmios. La condición a cumplir es que RD sea menor a 0.01 por R de Thevenin. Nos da entonces que 0.96 ohmios es menor a 75 ohmios. Esta condición no cumple, ¿verdad? Por lo tanto, si no cumple, la resistencia interna del diodo no se va a considerar. Es decir, que esto lo vamos a considerar acá un cortocircuito. Entonces ya el circuito a resolver nos queda de la siguiente manera. Por acá tenemos una corriente, por acá tenemos una corriente y por acá tenemos la corriente del diodo. Entonces planteamos nuestras ecuaciones. Tenemos igual, aplicamos un nodo de corriente acá en Bx. Tenemos que la corriente esta que vamos a llamar I sub 1 es 18 menos Bx entre 5K. Es esta corriente I sub 1. Luego que la corriente I sub 2 que la llamamos acá, esta corriente que pasa por esta resistencia de 5K es simplemente Bx entre 5K. Y finalmente la corriente del diodo, bueno, que la vamos a establecer como B sub 0 menos 6 entre 5K. Es esta corriente del diodo. Como tenemos estos tres términos que tienen denominador común, este denominador con esto y con esto se me cancela y me queda una ecuación ya lineal. Bien, nosotros sabemos acá que el voltaje Bx es igual a los 0.7 más el voltaje V sub 0. Es haciendo un pequeño recorrido acá. Aquí tenemos un voltaje Bx y aquí tenemos un voltaje entre este punto y este punto que se llama V sub 0. Si hacemos una malla en este sentido, tenemos menos Bx más 0.7 más V sub 0 es igual a 0. Si yo despejo aquí la variable V sub x, me queda que V sub x es igual a V sub 0 más 0.7. Luego vamos a sustituir este valor de Bx en esta ecuación. Y así nos va a quedar lo siguiente, 18 menos el valor de Bx, que es B0 menos B0 más 0.7, pero con este menos me queda menos 0.7, es igual Bx, que es B0 más 0.7 más B sub 0 menos 0.6. Agrupamos los términos de B sub 0 y nos queda que B sub 0 es 22.6 entre 3, eso nos da 753 voltios. Observen que es el mismo resultado que obtuvimos considerando el valor de la resistencia interna. ¿Cuál fue la diferencia? Que el cálculo que hicimos acá, observen, fue 1, 2, 3, 4 líneas, mientras que cuando consideramos la resistencia interna
En el caso anterior que obtuvimos este resultado, su análisis matemático fue un poco más laborioso. Entonces es importante tener en cuenta esta condición si la vamos a considerar o no. ¿Por qué? Porque bueno, nos vamos a ahorrar tiempo a la hora de nosotros resolver un ejercicio. Por otra parte, si nosotros queremos saber si efectivamente el diodo está encendido, pues simplemente tomamos esta ecuación que sabemos que es la corriente del diodo y debemos verificar que esa corriente del diodo sea mayor a 0. Entonces, esa corriente del diodo es V sub 0 menos 6 entre 5K, pero V sub 0 es 753. Si nosotros desarrollamos esta ecuación, nos queda que entonces esa corriente es de 0,31 miliamperes y esto efectivamente es mayor a 0. Es decir, que el diodo efectivamente está encendido y nos entrega un voltaje de V sub 0 igual a 7,53 voltios. Bien, si nosotros vemos acá el resultado de la simulación, vemos entonces que la corriente nos da 0,32 milivoltios, 760 voltios y 8,20. Pasemos entonces a la simulación. Observemos acá efectivamente la imagen que teníamos allá en la presentación, en donde el valor de la corriente a través del diodo es 0,32 miliamperes y el valor obtenido teóricamente es 0,31 miliamperes. Y observen que la condición de la resistencia interna RD menor a 0,01 por R de Thevenin es válida. Entonces cumple satisfactoriamente los valores o el análisis teórico que hemos realizado con el análisis mediante simulación. Dejemos entonces este video en el punto que nos encontramos y continuamos con más videos sobre diodos rectificadores.